Nokia rechazó comprar Android en 2004 por $2 millones y perdió el mercado de smartphones para siempre. En 2004, Andy Rubin llegó a las oficinas de Nokia con una propuesta. Tenía un sistema operativo para teléfonos móviles. Se llamaba Android. Lo quería vender por $2 millones. Nokia era en ese momento la empresa de teléfonos móviles más grande del mundo. 40% del mercado global. El teléfono Nokia era tan omnipresente en esa época que había culturas enteras donde Nokia y teléfono móvil eran sinónimos. Nokia dijo que no. No porque 2 millones fueran demasiado caro. No porque no pudieran permitírselo. Dijeron que no porque tenían su propio sistema operativo llamado Symbian, y no necesitaban tecnología externa. Andy Rubin salió de esa reunión y fue directamente a hablar con Google. Google compró Android ese mismo año por $37 millones. 4 años después Google lanzó el primer teléfono con Android. En 2015 Android tenía el 85% del mercado de smartphones. Nokia tenía menos del 4%, caído desde el 40% que tenía en 2004. En 2013 Nokia vendió su división de teléfonos a Microsoft por $5.400 millones, una fracción de lo que había valido en su punto máximo. El error no fue técnico. Fue psicológico. Y el análisis de INSEAD publicado en 2010 documentó exactamente qué mecanismo psicológico produjo una de las caídas empresariales más rápidas de la historia moderna. Bienvenido a El Error Millonario, el canal donde analizamos los fracasos empresariales más costosos de la historia para que tú puedas reconocer esos mismos mecanismos antes de que aparezcan en tu camino. Hoy vamos a analizar 3 elementos de la destrucción de Nokia. ¿Por qué Nokia rechazó Android en 2004? ¿Qué sabían sus propios ingenieros que la dirección eligió no escuchar? Y la revelación del estudio de INSEAD sobre el factor que realmente destruyó a Nokia antes de que lo hiciera el mercado. Quédate hasta el final porque ese factor específico documentado por INSEAD no es el que la mayoría de los análisis del caso Nokia menciona. Y es exactamente el mecanismo que más frecuentemente destruye organizaciones que tenían toda la información necesaria para salvarse. Para entender el rechazo de 2004 necesitas entender la posición desde la que Nokia tomó esa decisión. La lógica del líder absoluto. En 2004 Nokia no era simplemente la empresa más grande del mercado de teléfonos móviles. Era la empresa que había definido el mercado. Los teléfonos Nokia eran duraderos, confiables y omnipresentes. El sistema operativo Symbian funcionaba correctamente para lo que los teléfonos hacían en ese momento: llamar, enviar mensajes de texto y ocasionalmente navegar en Internet con una conexión lenta. Desde esa posición la oferta de Andy Rubin parecía irrelevante. Nokia tenía un sistema operativo que funcionaba para sus productos actuales, un equipo de ingeniería de miles de personas, y una participación de mercado que ningún competidor amenazaba de forma visible. La pregunta que la dirección de Nokia hizo en esa reunión no fue la misma que la pregunta que habría hecho un competidor más pequeño. Un competidor sin posición dominante habría preguntado: ¿esto que nos están ofreciendo puede ayudarnos a ganar mercado? Nokia preguntó exactamente lo contrario: ¿para qué necesitamos esto si ya ganamos? Esa diferencia de pregunta es la estructura mental que los investigadores de estrategia empresarial llaman el punto ciego del líder. La posición dominante hace que la amenaza que debería ser más visible sea la menos visible porque requiere cuestionar exactamente lo que más exitoso ha sido. Lo que los ingenieros ya sabían. Aquí está el elemento de esta historia que la mayoría de los análisis no incluyen. El estudio de INSEAD de 2010, basado en entrevistas con más de 70 ejecutivos e ingenieros de Nokia, documentó que en 2003, un año antes del encuentro con Android, los ingenieros de Nokia habían identificado internamente las limitaciones críticas de Symbian. Symbian había sido diseñado para teléfonos de botones. Su arquitectura no estaba preparada para pantallas táctiles. Los ingenieros sabían que si el mercado evolucionaba hacia pantallas táctiles, y varios de ellos creían que evolucionaría en esa dirección, Symbian no podría adaptarse sin una reescritura fundamental del sistema que llevaría años. Ese análisis técnico existía dentro de Nokia antes de que Andy Rubin llegara con Android. Los ingenieros lo habían documentado. Lo habían presentado internamente. Y aquí está la revelación del estudio de INSEAD. La cultura que mató a Nokia antes de que lo hiciera el mercado. El análisis de INSEAD documentó que Nokia tenía una cultura institucional que penalizaba internamente a cualquier persona que cuestionaba las decisiones de la dirección sobre Symbian. No penalizaba explícitamente. No había una política escrita que dijera que cuestionar Symbian era peligroso.
La penalización era implícita pero universalmente entendida. Quien levantaba la mano para decir que Symbian tenía limitaciones estructurales era percibido como un problema para el proyecto más importante de la empresa. El resultado fue que los ingenieros que tenían la información técnica crítica dejaron de presentarla de forma completa. La suavizaban. La contextualizaban de forma que no pareciera una amenaza directa a Symbian. La enterraban en los apéndices de los informes donde nadie que tomara decisiones tenía tiempo de llegar. La dirección de Nokia no rechazó Android en 2004 porque no tenía información sobre las limitaciones de Symbian. La rechazó en parte porque la cultura que había construido había suprimido sistemáticamente la información que habría hecho esa decisión más difícil de tomar. El miedo a disentir internamente le quitó a Nokia exactamente la visión periférica que necesitaba para ver la amenaza antes de que fuera inevitable. Si este mensaje te tocó, suscríbete. No por mí, sino por ti. Porque si esto te resonó es porque hay algo en ti que entiende que las decisiones más costosas de la historia empresarial raramente fueron tomadas por personas estúpidas con información mala. Fueron tomadas por personas inteligentes en organizaciones donde la cultura había hecho imposible que la información correcta llegara al lugar correcto en el momento correcto. Nokia tenía los ingenieros que sabían la verdad. No tenía la cultura que los dejara decirla. La pregunta que más vale la pena que sostengas después de este video es esta. En la organización donde trabajas o en el negocio que diriges, las personas que tienen información incómoda sobre el futuro de tus productos o modelo de negocio se sienten completamente libres de compartirla contigo sin filtros. Y si quieres continuar explorando los mecanismos que destruyeron los imperios más sólidos de la historia empresarial, el próximo video analiza cómo Xerox inventó la computadora personal completa, incluyendo el ratón y la interfaz gráfica, y regaló la idea a Apple y Microsoft sin cobrar nada. Nos vemos en el próximo error. Porque Nokia no fue destruida por Google ni por Apple. Fue destruida por la misma organización que construyó su éxito, cuando esa organización olvidó que el trabajo de los líderes no es proteger las respuestas que ya tienen, sino escuchar las preguntas que sus equipos tienen miedo de hacer.